Yuri Rodríguez, del país de Colombia. También se encuentra ya aquí en la plataforma la doctora Marisol. Ella es la representante del Instituto de Estandarización en el país de Bolivia. Así que vamos a dar espacio a la doctora Marisol Larrea Poma para que pueda ella brindar unas palabras. Buenas noches a todos los presentes. Darles la bienvenida a este curso internacional Gestión de Riesgos y Seguridad del Paciente en Ambientes Hospitalarios durante la pandemia COVID-19. Este tema es de suma importancia ya para todos aquellos profesionales de salud que trabajamos ahora en hospitales o cualquier otro centro de salud. Junto con el Colegio de Bioquímica y Farmacia hemos visto un tema muy prioritario para que se pueda dar. Es por eso que hemos organizado. Darles la bienvenida nuevamente y muchas gracias, doctora Yuri, por aceptar brindarnos sus conocimientos. Ahora sí, vamos a presentar a la doctora Yuri Rodríguez. Vamos a dar lectura de un resumen de su amplio currículum. Bacterióloga y laboratorista clínico, especialista en auditoría y garantía de calidad en salud, magíster en seguridad del paciente y gestión del riesgo sanitario. En este caso también ella es experta en Six Sigma y las reglas de Westgard, manager de auditorio interno en ISO 9001-2015, también en ISO 15189-2012, también ha sido consultor ejecutivo en Randox y en el país de Colombia se ha venido desempeñando como docente académico en la Maestría de Seguridad del Paciente y Gestión del Riesgo Sanitario del Instituto Superior de Derechos y Economía, donde realizó su maestría. También asesor de pósteres nacionales e internacionales. Cuenta con más de 10 años de experiencia en gestión de calidad y control de calidad analítico en las áreas de diagnóstico, unidad transnacional de banco de sangre, biología molecular, POCT, veterinaria e industria. Es el enorme placer para nosotros poder contar el día de hoy con las ponencias durante estos 3 días de la doctora Yuri Rodríguez del país de Colombia. Así que le damos la bienvenida. Doctora Yuri, si nos puede apoyar ahí compartiendo su pantalla, por favor. Listo. Buenas noches para todos. ¿Me confirman si me escuchan correctamente y si están viendo mi pantalla? Sí, doctora, se escucha correctamente y se ve su Vale. pantalla. Listo, perfecto. Bueno, buenas noches para todos. Agradecerte a ti, Roberto, agradecerle también a Mónica por permitirme participar en este curso. Vamos a estar durante 3 días abordando todo el tema de gestión de riesgo y el aseguramiento de esos programas del paciente. Voy a dar por acá admitir. Pero nos vamos a enfocar mucho en la parte de COVID-19, ¿sí?
aquí, va a ser nuestro enfoque. ¿Listo? Les solicitaría que durante el transcurso de la presentación tengan sus cámaras y micrófonos apagados y las preguntas, por favor, me las van haciendo llegar por chat. ¿Listo? Si alcanzamos a contestar todas las preguntas, perfecto. Si no, las empezaríamos a contestar también unas hoy y las siguientes mañana. ¿Listo? Entonces, recordemos que tenemos 3 objetivos con esta capacitación. Primero, vamos a proporcionar esas herramientas, voy a sacar esto por acá, esas herramientas teóricas para la implementación de programas de seguridad del paciente, conceptualizar acerca de las herramientas de gestión del riesgo proactivas y reactivas que existen y que podemos aplicar en nuestras instituciones de salud y desarrollar las habilidades para la implementación de herramientas de gestión del riesgo y seguridad del paciente. En ese orden de ideas vamos a tener 3 sesiones. El día de hoy tendremos la sesión 1, donde vamos a ver toda la introducción y definiciones, eventos, incidentes adversos, factores contribuyentes a esos incidentes adversos y ciclo de la gestión del riesgo. El día de mañana vamos a ver todo lo que es identificación de riesgos, reactiva, proactiva. Vamos también, el objetivo es que podamos hacer un taller. Todo lo que es un análisis proactivo de riesgos y análisis de eventos adversos. Y la sesión número 3, que terminaremos con ella el día sábado, vamos a abordar algunas normas ISO, las herramientas para la minimización del evento adverso y el programa de seguridad del paciente. Entonces, va a estar muy interesante porque aquí vamos a ver cómo se compone un programa de seguridad del paciente, cuáles son los 8 pasos que existen para poder generar esos programas de seguridad del paciente y qué herramientas se pueden implementar para implementar esos, digamos que esos programas de seguridad del paciente. Entonces, acá les traigo cómo estamos en nuestras clases o en nuestras sesiones de Zoom, que parecemos digamos que unas sesiones de espiritismo, ¿verdad? Creo que las preguntas que más nos hemos hecho durante la pandemia es, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Entonces, el día de hoy quiero que todos podamos participar. La idea es que ustedes puedan contestar algunas preguntas que les voy a decir por chat. Y si tienen algunas preguntas igual que las puedan ir haciendo. ¿Listo? Entonces, recordemos que la sesión de hoy empezaremos con introducción y definiciones, luego entraremos a eventos adversos e incidentes adversos, factores contribuyentes y ciclos de la gestión del riesgo. ¿Listo? Donde vamos a ver todo lo que son, digamos que esos factores contribuyentes o digamos que entrando en ese ciclo de gestión del riesgo, vamos a hacer un abordaje a los programas de tecnovigilancia y reactivo vigilancia. Si bien es cierto, en algunos países de América Latina aún no están en estos programas, acá en Colombia nosotros ya los tenemos hace algunos años, algunos bastantes años. Sin embargo, todavía seguimos impulsándolos. La idea es que podamos implementarlos, si bien es cierto, no está una normativa en sus países que los hable, que los diga, que los dirija. Sí que podemos hacer desde cada una de las instituciones para implementarlos. Entonces nos vamos a enfocar también allí. ¿Listo? Entonces, como antecedentes tenemos que en el año 2000 el Instituto de Medicina de los Estados Unidos publica el estudio Errores de Humano. Es reconocido hoy este estudio como el documento que le dio vida al movimiento mundial por la seguridad de los pacientes. Entonces vamos a ver que los programas de seguridad del paciente ya tienen 21 años en la mayoría de casos. ¿Sí? Ya desde el 2000 empieza todo este movimiento. En el 2002, la OMS generó una resolución que invitaba a los países miembros a tomar medidas encaminadas a mejorar la seguridad de los pacientes. Y en el 2004 se crea la Alianza Mundial por la Seguridad de los Pacientes. Entonces vamos a ver que Errores de Humanos es una máxima que nos persigue en todos los ámbitos de la vida y por ende también en el campo sanitario.
Con el desarrollo de la medicina moderna en el último siglo, hemos pasado de una asistencia simple y segura a una medicina más compleja y llena de riesgos. ¿Y por qué esta medicina es llena de riesgos? Básicamente porque recordemos que la atención sanitaria no es brindada por máquinas. Nosotros nos apoyamos de equipos, sí, pero la atención sanitaria es brindada por personas. Al ser brindada por personas, recordemos la máxima que errar es de humanos. Vamos a tener errores. Entonces, esto es lo que se refiere a que nuestra medicina, o sea, la atención sanitaria se echa por personas y errar es una condición humana. A pesar de que hay una alta tecnificación y especialización de los profesionales, la complejidad de los procesos sanitarios, la falta de coordinación entre los sistemas como tal, asistenciales y la interacción entre tantas personas es lo que en algún momento llega a generar esas presiones asistenciales que al final van a desencadenar esos eventos adversos. Entonces vamos a ver en esos factores contribuyentes que muchas veces esa falta de comunicación o los diferentes niveles que tenemos de, digamos que, de jerarquías en los sistemas sanitarios, inclusive en nuestro laboratorio o en nuestras, digamos que en nuestro sistema sanitario hace que se presenten estos eventos adversos. Entonces, vamos a ver qué es la gestión del riesgo. Y vemos que la gestión del riesgo son actividades. Pero actividades ¿qué? Que van encaminadas a identificar, a evaluar los peligros o fallos que pueden afectar el proceso asistencial. Y no solamente son esas actividades donde yo identifico el fallo, identifico el riesgo, sino que también analizo esas causas y cuando analice las causas de lo que genera ese riesgo, que se materialice ese riesgo, básicamente yo qué voy a generar, pues una minimización del riesgo. Yo voy a generar esas acciones, ¿cierto? Para minimizar ese riesgo. ¿Para qué? Para que no se me produzca ese evento o ese suceso adverso. ¿Listo? Entonces, es importante ver que en un sentido amplio la gestión del riesgo está destinada a evitar eventos adversos que afecten a quiénes, pues a las personas, a las instalaciones, a los recursos económicos y al prestigio y nombre. Muchas veces nosotros siempre enfocamos la gestión del riesgo hacia el paciente, ¿sí? Pero miren que la gestión del riesgo es muy amplia. Nosotros también podemos tener riesgos acá en las personas, en nuestros operarios, en las instalaciones, en los recursos económicos, ¿sí? Hay riesgos y vamos a ver que, por ejemplo, ahora con todo lo del COVID, acá hubo un riesgo grande y todos los países se nos materializó ese riesgo y tenemos muchos eventos asociados a recursos económicos, cuántas compañías quebraron, cuántas compañías cerraron, cómo se incrementó el dólar. Entonces miren que la gestión del riesgo, si bien es cierto el enfoque de nosotros es sanitario, mire todo lo que sucede alrededor. Ahora, el prestigio y el renombre. Hoy he escuchado a una persona hablar y decir acerca de la parte de control de calidad y me pareció muy interesante porque ella nos decía que nosotros estamos muy acostumbrados a revisar mucho el precio del control, del material, del reactivo, del equipo, pero que muchas veces nosotros no gestionamos el riesgo en el prestigio y renombre de las instituciones, ¿sí? Digamos que nos decían, escatimamos esos esfuerzos y no medimos económicos, pero no medimos el riesgo de adquirir productos que no son de buena calidad o de generar prácticas no correctas en el laboratorio clínico, cuando al final se incrementa el riesgo de impacto negativo en el prestigio y renombre, tanto de la institución como de la persona. También vamos a ver que si bien cuando nosotros hablamos de gestión del riesgo sanitario nos referimos principalmente a la referida a los pacientes, vamos a ver que se combinan tres tipos de riesgos que son interdependientes, que son inherentes al paciente, pero también va hacia la decisión médica y hacia el cuidado recibido.
Entonces vamos a ver que, si bien es cierto, nosotros como laboratorio clínico estamos involucrados en esta triada. Nosotros estamos acá justamente en la mitad. ¿Por qué? Porque nosotros atendemos a pacientes que tienen una fisiología o patología que son inherentes a ellos, que contribuimos a unas decisiones médicas con la entrega de resultados, pero que aparte de eso, nosotros aplicamos y digamos que nos centramos también en el cuidado recibido del paciente como el laboratorio, un eje también central de esos apoyos diagnósticos. Entonces vamos a ver que no solamente cuando yo gestiono el riesgo me enfoco en el paciente, sino en todo un contexto que se dirige a ese diagnóstico, pronóstico o tratamiento del paciente en su estancia hospitalaria. Entonces recordemos que el objetivo de la gestión del riesgo es reducir esos riesgos relativos a un ámbito preseleccionado a un nivel aceptado por la sociedad, que en nuestro caso es que no se materialicen esos riesgos. Puede referirse a numerosos tipos de amenazas causadas por el ambiente, la tecnología, los seres humanos, las organizaciones y la política. ¿Esto qué quiere decir y esto dónde nosotros lo vamos a ver? Básicamente los factores contribuyentes. Nos vamos a dar cuenta que cuando nosotros entremos a ver qué contribuye a que se produzca un evento adverso, vamos a ver que no solamente son las personas, vamos a ver que no solamente es la tecnología, vamos a ver que no solamente es la política o el entorno externo, sino es una serie de, digamos que, de actividades que desencadenan al final o de eventos que desencadenan al final esos eventos adversos. Y quiero aquí detenerme un poco y también adelantarme un poco, porque generalmente el evento adverso es muy punitivo. Si algo sucede, la culpa es suya, tiene nombre y tiene apellido. Entonces, la idea, y esto lo vamos a ver cuando hagamos análisis de evento adverso, que uno tiene, y quiero que nos llevemos esa idea y digamos que ese concepto, que uno debe ser fuerte con el proceso, suave con la persona, ¿sí? Siempre cuando nosotros hacemos análisis de causa raíz de eventos adversos, vamos a darnos cuenta que la falla viene desde un proceso, no de una persona. Pero al final, siempre, y en la mayoría de casos y siempre, el que al final comete el evento es la persona, desafortunadamente, pero siempre es así. Pero la causa raíz nunca es una persona. ¿Sí me hago entender? Entonces, eso lo vamos a ver más adelante, pero tenemos que tener en cuenta que la gestión del riesgo no es punitiva y tiene que ser proactiva. ¿Listo? Entonces, ¿qué es importante recalcar y qué es importante que nosotros tengamos en cuenta para esa prevención de eventos adversos? Pues básicamente, primero que tenemos que fomentar la cultura de seguridad, ¿cierto? Entonces vamos a ver que un paso importante en los programas de seguridad del paciente es que la gente esté concientizada de que hay riesgos, ¿cierto? Que tenga conciencia que hay riesgos en su trabajo y que se genere esa cultura de seguridad en los profesionales, ¿listo? Que haya una cultura de seguridad en los profesionales. Que se trabaje en la prevención primaria de eventos adversos, es decir, todo lo que es el análisis de riesgo proactivo, que es lo que vamos a ver el día de mañana, y también todo aquellos análisis de riesgo que son reactivos, es decir, análisis de causa que tenemos que hacer, que también lo vamos a ver mañana. Entonces vamos a ver que el punto de partida es fomentar una cultura de seguridad y que también tenemos que trabajar dentro de esa cultura de seguridad en un análisis proactivo y en un análisis reactivo. Entonces vamos a ver que el riesgo es la probabilidad que un incidente o evento adverso ocurra. Eso es el riesgo. Ya vamos a ver qué es un incidente y qué es un evento. ¿Listo? Ese es el riesgo. Y la complicación es un daño o resultado clínico no esperado, no atribuible a la atención en salud, sino a la enfermedad o a las condiciones propias del paciente, que es lo que está sucediendo ahora en el COVID, ¿cierto? Es diferente un evento adverso de COVID, ¿cierto? Que yo haya dado un resultado, por ejemplo, positivo de COVID, que el paciente haya pasado a cuidado intensivo y que en cuidado intensivo hayan aplicado un medicamento que generó una hemorragia gastrointestinal o una hemorragia cerebral y el paciente haya muerto. Eso es un evento adverso.
Una complicación es cuando el COVID dio positivo, el paciente es COVID positivo, va a la unidad de cuidado intensivo y empieza a desencadenarse toda la complicación referente a la enfermedad que lo conlleva a la muerte, ¿sí? Eso son dos cosas diferentes. Entonces, es importante esto. ¿Hay barreras de seguridad? Sí, mañana vamos a ver cuáles son esas barreras de seguridad, tanto en el análisis proactivo, pero también en el análisis reactivo vamos a ver si esas barreras de seguridad funcionan. Nosotros en el ámbito hospitalario somos muy barrera de seguridad administrativa. El documento, el registro, el procedimiento, la caracterización, pero hasta qué punto esa barrera de seguridad sí está adherida. ¿Sí? Entonces vamos a ver que esas barreras que nosotros colocamos del registro, del protocolo, del procedimiento, que son barreras de tipo administrativo, son unas de las más laxas que hay y que nosotros podemos incumplir, ¿sí? Entonces no son esas barreras fuertes que nosotros necesitamos como barreras físicas, por ejemplo, que mañana vamos a hablar un poco de ellas. Pero esas barreras, ¿qué quieren o cuál es su objeto? Básicamente, disminuir, ¿cierto? Minimizar que se pueda presentar esos eventos adversos. Entonces vamos a ver qué es un evento y qué es un incidente adverso. Entonces, un incidente adverso es un evento o circunstancia que sucede en la atención clínica de un paciente, pero que no le genera daño, ¿sí? No voy a dañar al paciente, pero sí que ocurre que tengo una falla en mi proceso de atención. O sea, yo no daño al paciente, el paciente no va a ser dañado, pero hay un proceso en la falla de atención. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos realizando una prueba COVID, ¿cierto? Entonces, el resultado fue COVID negativo, por ejemplo, y ese resultado pasa a una doble revisión o a una doble inspección, ¿cierto? ¿Qué sucede si en esa doble inspección, ¿cierto? Yo no me doy cuenta que el COVID era positivo, sino que el resultado salió como negativo y yo le doy negativo. O existe un evento adverso donde yo le puedo decir al paciente váyase a su casa y en la casa puede morir. O hay un incidente adverso donde el laboratorio antes de que ese resultado pase al paciente se da cuenta que efectivamente hubo un error en el resultado, llámese en la transcripción del resultado o en la interpretación del resultado. Cuando el laboratorio, el resultado no sale del laboratorio o el resultado sale del laboratorio, pero el médico cuando ve el examen dice, esto no puede ser así, no me correlaciona la clínica del paciente, yo no puedo intubar a ese paciente, yo no le puedo llevar a UCI, yo no le puedo empezar manejo, ¿cierto? Entonces devuelve el resultado y es ahí cuando yo tengo incidentes adversos. Yo noté que el paciente no le pasó absolutamente nada, pero sí hay una falla en ese proceso de atención. ¿Listo? Eso es un incidente adverso. El evento adverso es cuando yo daño al paciente, cuando ese resultado que yo estoy emitiendo, hablando del laboratorio clínico, va a causar un daño directo a ese paciente, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando yo emito el resultado y al paciente lo operan, por ejemplo, empiezan un tratamiento con algún tipo de anticoagulante, por ejemplo, cuando no lo necesitaba. O, por ejemplo, empiezan a bajarle la glucosa porque yo reporté una glucosa muy alta y empiezan a hacer todo un tratamiento y resulta que el paciente al final tuvo una hipoglicemia severa. Entonces, cuando eso ocurre, cuando ya se daña el paciente, es cuando yo hablo de eventos adversos. Los eventos, digamos que para que ocurran esos eventos adversos, debe haber una triada, ¿sí? Yo debo cumplir 3 requisitos para que se me generen o se me produzcan esos eventos adversos. El primero es el daño del paciente, el segundo es que no es intencional, ¿sí? Es involuntario. Ustedes no se levantan todos los días diciendo cuántos COVID positivos voy a colocar siendo negativos o viceversa. O no, ustedes no se paran los que trabajan en banco de sangre diciendo cuántas unidades de sangre voy a transfundir hoy donde puedan haber problemas, ¿cierto? De incompatibilidad. No, pues ninguno. ¿Por qué? Porque todos los eventos adversos que ocurren en el sistema sanitario son involuntarios y son generados en el proceso de atención en salud. ¿Listo? Son generados en el proceso de atención en salud.
Los eventos adversos pueden ser prevenibles o no prevenibles. Prevenibles es cuando ese daño puede evitarse y no prevenibles que así yo siga los estándares, así yo siga el protocolo, así yo esté adherida, así me hagan seguimiento, puede suceder, ¿sí? No es prevenible. También los eventos adversos yo puedo calificarlos como leves, moderados o graves o severos. En el caso de tener un evento leve, es aquel que como tal produce una lesión transitoria y no trae consecuencias futuras, ¿cierto? Por ejemplo, una abrasión, por ejemplo, un hematoma de pronto cuando hice la toma de la muestra, que digamos un paciente hospitalizado lo canalizamos mal, entonces se le puso la manito así, pero eso no necesariamente indica que tiene que quedarse más tiempo hospitalizado de lo que tal vez nosotros estemos planificando o el médico haya planificado. Moderado es que la lesión es de mediana gravedad, ¿cierto? Entonces yo voy a tener heridas, equimosis, contusiones, ¿cierto? Por ejemplo, que generalmente cuando los pacientes se caen de la cama, que se pegan y le queda el morado, eso es digamos que un evento moderado. Un evento grave es cuando yo ya genero una lesión grave que me origina la muerte o la incapacidad permanente al alta, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquellos pacientes que tal vez se caen de la camilla y cuando se caen de la camilla tuvieron un trauma craneoencefálico severo y al final murieron. Pacientes que les colocan los medicamentos de manera errada, por ejemplo. Pacientes que los transfunden con unidades incompatibles, ¿sí? Todo eso son eventos adversos. Esto ya lo vimos. Tenemos que tener en cuenta que hay una fórmula universal para el riesgo, que es la probabilidad de que ocurra un evento por la consecuencia o el impacto que va a tener ese evento, ¿listo? Entonces, esta fórmula que es probabilidad por consecuencia de la fórmula universal del riesgo. Y mañana la vamos a ver detalladamente cuando empecemos a hacer análisis de los riesgos y ver, digamos, cómo los podemos identificar. Entonces vamos a ver que el riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos, es decir, es una desviación que puede o no suceder y que me va a afectar aquello que yo quería lograr. Eso es un riesgo, que cuando se me materializa, o sea, puedo o no tener, yo puedo o no, digamos que tengo la incertidumbre si el paciente se me va a caer o no caer de la cama, ¿cierto? No la sé a ciencia cierta, pero yo, ¿qué es lo que yo tengo? Barreras que contengan eso. Al final, si se me materializa el riesgo, pues ¿qué va a pasar? Que el objetivo, que era la seguridad del paciente, pues va a ser vulnerado. Vamos a ver qué factores contribuyentes tenemos para que se me produzcan los eventos adversos. Entonces, vamos a ver que hay factores influyentes y factores causantes. Como su nombre lo indica, los factores influyentes son aquellos que influyen para que haya la ocurrencia del evento adverso. Los factores causantes como tal son aquellos que causan ese evento adverso. Entonces, es importante que miremos que esos factores contribuyentes también son llamados factores peligrosos y que son las circunstancias o acciones o influencias que se cree que se han desempeñado en un papel en el origen del desarrollo de ese incidente. Como les decía, los factores influyentes es algo que influye en la ocurrencia o en el resultado del evento adverso. En general, el evento adverso no habría sucedido, ¿cierto? O, perdón, habría sucedido igual en cualquier caso. Desde que haya un factor influyente, puede ocurrir ese evento adverso. Diferente al factor causante. El factor causante, si yo lo elimino, pues básicamente no se va a producir el evento adverso. El factor influyente, así yo lo elimine, puede producirse. Vamos a ver que nosotros tenemos diferentes eventos adversos, ¿cierto? Como nosotros lo vimos, de diferentes gravedades, leve, moderado, severa.
Pero, ¿qué me puede causar o cuáles son los factores que pueden causar esos eventos? Entonces, tenemos factores ligados a los pacientes. Ahorita vamos a hablar de cada uno de ellos. Tenemos otros que son los factores del equipo de salud, los factores ligados a la tarea, los factores sociales y de equipo de trabajo, de formación y entrenamiento, de equipamiento y recursos, de condiciones de trabajo y organizativos y estratégicos. ¿Listo? Entonces vamos a ver cuáles son los factores que son propios de los pacientes. Entonces, por ejemplo, la condición clínica del paciente, qué tan complejo, digamos, clínicamente está su condición, ¿sí? Es diferente que yo tenga un paciente que se levanta, que camina, que come por sí solo, ¿cierto? A un paciente que debo apoyarlo y que en algún momento tal vez por su situación quiera parar si se me vaya a caer de la cama. ¿Cierto? Por ejemplo, pacientes que tienen o hablan diferente idioma al que nosotros, ¿cierto? Entonces puede ser que el paciente hable en otro idioma, nos diga que es alérgico a un medicamento y no lo entendamos y que al final le coloquemos el medicamento y el paciente tenga un shock anafiláctico, por ejemplo. Otro factor de los pacientes, la edad, ¿cierto? Si son geriátricos, si son pediátricos. ¿Cuántos casos no se han reportado también de pacientes que tienen trastornos mentales, ¿cierto? Y que en algún momento atentan contra su propia vida. Entonces se lanzan digamos que de los pisos altos de los hospitales o se inyectan algunos medicamentos. Entonces, cuando esto ocurre, son todos esos eventos adversos, pero que son asociados a factores de los pacientes. A los factores individuales, por ejemplo, de la persona, ¿sí? De nosotros que trabajamos en el sistema de salud. Entonces, por ejemplo, aspectos físicos como la fatiga, ¿cierto? Una discapacidad en la visión, en la audición, ¿sí? Puede generar eventos adversos. Aspectos psicológicos o sociales también, por ejemplo, problemas en la casa. Por ejemplo, no tengo con qué pagar la renta, tengo problemas con mi esposo, tengo problemas con mis hijos, ¿sí? Y al final, todo esto desencadena eventos adversos. ¿Por qué? Porque causa lapsus en las personas. La persona se eleva en sus problemas, al final no se concentra en lo que está haciendo y puede generar esto eventos adversos. Entonces, el estrés, la sobrecarga laboral, ¿cierto? Estoy enferma, me siento mal. Entonces, todo eso genera esos eventos adversos. Ahora, por ejemplo, con el COVID, estos aspectos individuales toman una gran relevancia. ¿Por qué? Porque el personal en salud está estresado, está fatigado, está cansado, ¿cierto? Entonces viene la sobrecarga laboral. Ustedes creo que en sus países también lo vivieron. Acá en Colombia había una sobrecarga laboral. ¿Por qué? Porque no hay personal para atender las unidades de cuidado intensivo. Entonces, eran muy pocos médicos, muy pocas enfermeras, muy pocas bacteriólogas en el caso de nosotras, en el caso de ustedes, tecnólogos médicos, para atender tanto volumen de personas. Entonces, cuando tú sobrecargas a una persona de trabajo, el riesgo de que cometa errores es mayor. Y si tú a esa sobrecarga laboral le introduces un tema de factor individual como la fatiga, como el estrés, la incertidumbre, el miedo, pues todo eso hace que se incremente el riesgo de generar eventos adversos. Factores también dados a la tarea. ¿Cierto? Entonces, no tenemos la guía, no tenemos el procedimiento, lo tenemos escrito, pero no lo tenemos aprendido, no lo han socializado. Y vamos a ver que acá también en todo lo del COVID, todo ha sido muy rápido, ¿cierto? En el COVID ha sido muy rápido y nos vamos a dar cuenta que las guías, los protocolos, los procedimientos han cambiado rápidamente, o sea, han cambiado tan rápido que usted no se está acabando de leer esta guía cuando ya tiene que leer la otra, ¿sí? Y cuando esto sucede, incrementa la probabilidad de que un riesgo se materialice, ¿cierto?
Entonces, esto es muy importante. Los factores de equipo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando yo no me hablo con todos mis compañeros, la comunicación está muy fracturada, no tengo una buena comunicación con el líder de mi proceso, no tengo una buena comunicación con mis compañeros de turno, no sé cuáles son mis funciones, no las tengo bien definidas. Todo esto al final va a causar que se generen eventos adversos. Y si a esto lo pasa, digamos que hacemos esa línea con el COVID, nos vamos a dar cuenta que cuando nosotros no coordinamos dentro del mismo grupo de trabajo cómo tratar al cliente, cómo al paciente, cómo poder revisar, ¿cierto? Esos aspectos del paciente en nosotros acá en nuestro interior como grupo de trabajos cuando vamos a incrementar esos eventos adversos. Y ocurre mucho porque primero no tengo la guía, porque la cambiaron de un día para otro, ya salió una nueva resolución, ya el Ministerio de Salud volvió y se pronunció, ya los entes reguladores se volvieron a pronunciar, entonces yo no tengo esta guía, pero tampoco hablo acá con mis compañeros porque estamos tanto en el rol del día a día, de atender al paciente, del medicamento, de que se está acabando el insumo, de que no hay cama UCI, que me olvido y entonces fracturo la comunicación, no tengo pensado la guía, me lleno de miedo, ¿cierto? Y todos esos factores son factores que influyen y contribuyen a que se me produzcan eventos adversos en la atención en salud. Importantísimo la formación de entrenamiento, ¿cierto? Entonces, y es un poco de lo que ha sucedido en nuestros países, porque no hay personal entrenado para el área de cuidado intensivo, ¿sí? Entonces, cuando yo coloco una persona que no tiene el conocimiento suficiente a operar el equipo, ¿cierto? A interpretar el resultado, a manejar el paciente, pues el riesgo del evento adverso incrementa, ¿cierto? Yo no tengo suficientes supervisores para el personal, cuando tal vez el supervisor tampoco es la persona más entrenada y con mayor experticia que yo tengo en el área, ¿cierto? Cuando digamos que esa competencia, acuérdense que nosotros no solamente debemos evaluar la educación, la formación, sino la competencia, es decir, que usted tenga la habilidad de poder desempeñar su rol. Entonces, cuando esto falla, pues básicamente vamos a tener un incremento en el riesgo y en los eventos adversos, ¿cierto? Y es lo que nosotros hemos visto que ocurren en nuestros ambientes hospitalarios en este momento con la pandemia del COVID. ¿Hemos mejorado? Sí hemos mejorado. Si ustedes se dan cuenta, pues digamos que algo que nos ha traído el COVID es que rápidamente nosotros vamos mejorando, vamos aprendiendo y digamos que vamos reaccionando hacia la pandemia. Ningún país estaba preparado. O sea, si nosotros hablamos desde el enfoque de gestión del riesgo, díganme cuántos gestionaron el riesgo que hace un año iba a empezar una pandemia. Nadie, ¿cierto? Nadie, ni siquiera en el riesgo sanitario, ni siquiera en el riesgo económico, no se tuvo contemplado. Entonces, digamos que el COVID nos ha enseñado mucho de cómo gestionar riesgos, ¿sí? Y ha sido un ensayo y error, sí, pero creo que todos los países lo han hecho de esa misma manera y han hecho los mejores esfuerzos, ¿cierto? Algo que digamos que es muy importante es que en cada pico o en cada ola que viene del COVID-19, nosotros tenemos que aprender a gestionar los riesgos. Es decir, si ya nosotros vamos para la tercera ola de COVID, nosotros ya tenemos que haber hecho nuestro mapa de riesgo para saber cuáles fueron los riesgos que tenemos que se nos pueden presentar, que tal vez en las otras dos no se presentaron, pero que en esta tercera ola sí se puedan presentar y cómo los voy a mitigar. Entonces, mi lista de riesgos, mañana vamos a revisar un poco de cómo hacer esa identificación de riesgos, cómo los voy a analizar, cómo los voy a priorizar y qué barreras voy a hacer, ¿sí? Y si ya esos riesgos ya se me materializaron en las dos olas pasadas, pues para esta tercera yo tengo que ya haber hecho mi análisis causa-raíz, ¿cierto? Recuerden, evento adverso presentado, análisis de causa-raíz. Si no lo he hecho, pues tendré que hacerlo. Entonces, es importante porque
con las olas que se han presentado de COVID-19, nosotros tenemos que poco a poco haber aprendido a gestionar estos riesgos. Del equipamiento también, ¿cierto? No solamente la formación que tenemos en los equipos, sino como tal en ese equipamiento, ¿cierto? Recuerden que acá en el equipamiento, cuando hablamos de equipamiento en el laboratorio clínico, no solamente hablamos de los equipos, sino también hablamos de los reactivos y hablamos también de los controles de calidad. Entonces, acá es algo muy importante. Vamos a ahorita tocarlo un poco más en la parte de reactivo y tecnovigilancia que vamos a ver hoy. Y también del ambiente de trabajo, sí, pero no del ambiente de cultura laboral, como lo vimos hace un momento, sino el ambiente, el ambiente de trabajo. Entonces, ¿cómo está mi entorno? Si trabajo en un entorno iluminado o acá hay poca iluminación, mucho calor, tengo las horas de trabajo no son, digamos que no son congruentes con mis funciones, hay mucho papeleo, factor administrativo o no entiendo para qué son los registros, entonces todo esto tiene que ver con esos ambientes laborales. Y factores organizativos también tenemos. Se pueden presentar eventos adversos asociados a estos factores de estructura jerárquica, sí, por ejemplo, que nosotros necesitemos, ¿no? Acá, por ejemplo, en Colombia ocurrió hace unos cuantos años, donde los CUPs plaquetarios, recuerdo mucho, que necesitaban una autorización por un comité técnico científico. En ese entonces yo trabajaba en un hospital y recuerdo que llegó un niño muy mal, muy mal y necesitaba un CUP plaquetario, ¿sí? Ese CUP plaquetario, para podérselo transfundir al niño se necesitaba que el comité técnico científico se reuniera y definiera si sí o no necesitaba el CUP, ¿cierto? Entonces el comité técnico científico se reunía de lunes a viernes, ¿cierto? Podía reunirse en cualquiera de esos días en horario laboral, pero pues el niño llegó un viernes a las 8 de la noche. Entonces, ¿dónde está el comité? O entonces tenemos que esperar hasta el día lunes para transfundir el niño, ¿cierto? Entonces es cuando el hospital tiene dos opciones. Esperemos a que el lunes llegue el comité técnico científico, pero el niño puede morir, es decir, tenemos un evento adverso asociado a un factor organizativo porque necesito un visto bueno para poder proceder, o empiezo a generar, y es aquí donde es importante cuando analizamos esos riesgos, porque eso es un riesgo que se puede materializar y al final el paciente puede morir, es cuando empezamos a mirar qué controles vamos a emplear. Ah, ok, perfecto. No vamos a esperar el comité técnico científico más de 48 horas porque el niño necesita inmediatamente ser transfundido o morirá, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es un director o coordinador médico que siempre está en las noches, que es el que está en la noche de turno, que es el que dé su aval y que pertenezca a ese comité técnico científico y que pueda avalar ese CUP plaquetario, ¿sí? Entonces miren cómo para cada uno de esos, cuando hacemos el análisis de riesgos, cómo podemos entrar y revisar que efectivamente yo puedo tener esas barreras. De lo contrario, si ustedes me preguntan, ¿podían morir esperando el CUP plaquetario? Sí, claro. Muchos pacientes pudieron haber muerto esperando un CUP plaquetario, ¿sí? Cuando hace muchos años acá en Colombia eso se empleaba. Entonces, ¿cómo hace digamos que desde la institución hospitalaria en generar control para que esto no ocurra? Entonces, es importante que no nos sobrepasemos por esos límites administrativos, ¿cierto? Quise traerles a colación este estudio que se realizó en España en el 2018 sobre la descripción de los factores contribuyentes en sucesos de eventos adversos relacionados con la seguridad del paciente. Vamos a ver que el estudio empieza diciendo que en España anualmente podría llegar a 12.650 muertes en el año relacionadas a eventos adversos en el ámbito hospitalario. 2.650. Ustedes dicen, pero acá en América Latina hay menos. Yo pienso que en América Latina también hay un subregistro, no reportamos, ¿cierto? Entonces, en España hicieron este estudio y pudieron notar, ¿sí?
los factores contribuyentes en su mayoría o en su mayor porcentaje eran factores profesionales, asociados a la formación de los profesionales, a la conducta, a la comunicación y al estrés y otros. ¿Sí? Entonces miren que los primeros son esos factores profesionales. En últimos artículos también que he tenido la oportunidad de leer, califican la comunicación entre el equipo y entre los equipos como un factor determinante para que se produzca un evento adverso. Las malas comunicaciones entre los compañeros de equipo generan eventos adversos más altas que cualquier otro factor contribuyente o influyente que nosotros podamos tener en el laboratorio o en el ambiente hospitalario. Entonces, miren que acá encabezan estos factores profesionales dados por la formación, y fue algo que nos ocurrió acá digamos que con la pandemia no tenemos personal formado. Factores relacionados con la organización, ¿cierto? Por ejemplo, todo lo que hablábamos de protocolos de trabajo, ausencia de cultura de seguridad, las personas no tienen una cultura de seguridad de sus instituciones hospitalarias, el entorno del trabajo, ¿listo? Y miren acá que de los eventos adversos que pues analizaron en este estudio, se dieron cuenta que el mayor porcentaje estaba asociado a la medicación, ¿sí? En un 74%, en un 30% a pruebas diagnósticas. Sin embargo, al laboratorio lo clasificaron en otra categoría con solamente un 3% en la causa de los eventos adversos asociados a la atención en salud. El grado de daño de esos eventos adversos, recuerde que son leves, moderados o severos, en su mayoría fueron daños mínimos, llegando a daños críticos. Sin embargo, en el artículo decían que a pesar de que eran críticos, ninguno condujo a la muerte de los pacientes. Y acá vuelven y nos dicen que, digamos que donde se presentó mayor, digamos que cuál fue el factor contribuyente a mayor en este caso. Entonces ya sabemos que son lo de los aspectos profesionales, y el enfoque de los aspectos profesionales en su mayoría causaban era daños menores básicamente. ¿Listo? Acá en ese mismo artículo nos decían que pues ellos habían aplicado diferentes actividades, ¿cierto? Para minimizar esos riesgos. ¿Qué actividades? Entonces, básicamente, y es muy sencillo y nosotros lo podemos hacer en nuestras instituciones. Si nosotros estamos diciendo, la falla está en la formación, no hay personal formado, ¿cierto? Pues básicamente mi actividad hacia qué tiene que ir dirigida. Bueno, pues a formar el profesional. Si resulta que está formado, pero aún se le dificulta, pues ¿qué tengo que tener? Pues tengo que tener una supervisión, una ayuda, ¿cierto? También que hicieron ellos estrategias para afrontar la fatiga, todo lo que son los checklists, incrementar el personal para eliminar los eventos adversos asociados a sobrecargas laborales. ¿Listo? También factores relacionados con la organización o con los ambientes, ¿cierto? Por ejemplo, que yo pueda ubicar rápidamente un protocolo, ¿sí? Entonces, es muy importante esto porque muchas veces nosotros nos llenamos de muchos protocolos, muchos procedimientos, muchas políticas, pero cuando lo necesito revisar rápidamente para hacer una maniobra en un paciente, o necesito revisarlo rápidamente para tomar una decisión, no lo encuentro. ¿Sí? Pero no lo encuentro. Entonces, esa disponibilidad también es importante. Muy importante trabajar en la cultura de seguridad de los pacientes, ¿cierto? Entonces, cuando yo soy consciente de que yo atiendo un paciente y que yo cualquier actividad que realice genera un riesgo, ¿cierto? Y genera, digamos que hay un riesgo que puede desencadenar un evento adverso. Cuando yo tengo eso consciente y es mi cultura de seguridad, pues básicamente voy a mejorar. Pero todo, quiero decirles que es un proceso, o sea, yo no puedo generar una cultura de seguridad con 2 o 3 actividades o en 2 o 3 o 6 meses. Básicamente esto es un proceso de las instituciones hospitalarias. ¿Listo? Digamos que con qué conclusiones terminó este artículo? Básicamente
que los sucesos adversos conllevan a un alto coste sanitario y daño innecesario en los pacientes. Y es verdad, o sea, cada evento adverso, imagínese usted si se le cae al paciente trauma craneoencefálico, cuidado intensivo, pues inmediatamente el costo sanitario incrementa. Que los medicamentos y los problemas de comunicación son las causas más importantes de eventos adversos y que es necesaria la implantación de medidas para mejorar la seguridad del paciente. ¿Qué les aportó este estudio a ellos? Que se constata que los errores se siguen cometiendo en los mismos puntos críticos y por las mismas causas en el área de salud básica. Y es acá cuando decimos no, y lo vamos a ver mañana, que algo muy importante es aprender del error, ¿sí? Aprender del error y construir a partir de ese error. Entonces, este punto lo vamos a tocar el día de mañana. Es necesario incidir en la mejora de la comunicación interprofesional y con el paciente, y los profesionales consideran que los sucesos adversos o eventos adversos asociados a la asistencia sanitaria son evitables en su práctica totalidad. Entonces, acuérdense que yo les decía que había unos prevenibles, no prevenibles. Sin embargo, en el estudio se dieron cuenta de que si usted sigue el protocolo, si usted sigue el procedimiento, si usted todos esos factores contribuyentes que vimos, tiene unos, digamos que unas barreras y tiene unos controles que mañana los vamos a ver, y funcionan correctamente, no tienen por qué darse en los eventos adversos, y por eso es que ellos, que en el estudio lo dicen, son evitables prácticamente siempre, se van a evitar. ¿Listo? Vamos a hablar ahora del ciclo de la gestión del riesgo, y acá es donde nos vamos a detener más en nuestra charla. Entonces, este es el ciclo de la gestión del riesgo. Iniciamos en el análisis de situación y contexto. Luego viene la identificación de los riesgos, el análisis y evaluación de riesgos, la planificación de las respuestas, el despliegue, la implementación, seguimiento y revisión. ¿Listo? Este es el ciclo de la gestión del riesgo. El día de hoy vamos a abordar todo el ciclo de una manera, digamos que rápida, donde nos vamos a empezar a enfocar el día de mañana. El día de mañana nos vamos a empezar a enfocar en la identificación de riesgos y análisis de riesgos. ¿Listo? Acá va a ser básicamente el enfoque del día de mañana. Recuerde que esto es el ciclo de esa gestión de riesgo, que se compone de 6 pasos. Acá un poco de la ISO 31000, recuerden que ella nos habla de la gestión del riesgo, básicamente son los mismos pasos que hemos visto en la diapositiva anterior, pero con, digamos, esa estructura de la ISO 31000. Ahora, vamos a iniciar con el análisis de situación y contexto. Es muy importante que nosotros nos ubiquemos en ese contexto externo y en ese contexto interno que tenemos en nuestras entidades hospitalarias. Recordando que el contexto externo incluye el ambiente cultural, social, político, legal, reglamentario, financiero, tecnológico, económico, natural y competitivo, ¿cierto? Ya sea internacional, nacional, regional, local. ¿Qué es importante que nosotros en esa identificación del contexto podamos realizar? Básicamente un DOFA, ¿sí? Las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Identificando que esas amenazas, ¿cierto? Y esas oportunidades son de carácter externo, pero a pesar de que yo hago ese análisis de contexto externo, yo tengo unas fortalezas y debilidades que son internas, ¿listo? Entonces, esa identificación del contexto externo se hace por medio de un DOFA. Cuando yo voy a identificar el contexto interno, básicamente yo voy a conocer la percepción que tiene la organización frente a la gestión del riesgo. Lo que yo quiero identificar en este contexto interno es si realmente las personas conocen de gestión del riesgo, si realmente la organización conoce de gestión del riesgo y tiene implementadas prácticas que contribuyan a la minimización de eventos adversos. Básicamente lo que yo hago es un diagnóstico situacional para empezar a hacer actividades que contribuyan a la minimización del riesgo. Entonces, es importante que en ese enfoque de análisis interno yo pueda revisar la cultura de seguridad, el recurso humano, la comunicación, los procesos, la infraestructura, el equipamiento y recursos. ¿Listo?
Entonces, es importante que en el contexto interno podamos revisar todas estas, digamos que todas estas aristas que pueden tener nuestras instituciones hospitalarias. ¿Listo? Entonces, respecto a la cultura de seguridad, ahorita vamos a ver algunas preguntas que podemos hacer a digamos que en nuestras organizaciones. Pero en la cultura de seguridad, ¿yo qué quiero ver? Que tanto las personas también saben de seguridad, ¿cierto? Si saben qué es el riesgo, saben qué es gestión del riesgo, si han participado en simulacros, si identifican los riesgos a los cuales están, digamos que, enfrentados en su día a día, si conocen de seguridad del paciente. En el recurso humano, si realmente las personas tienen la competencia y la habilidad para desempeñar el cargo, si yo tengo, cuando yo tenga contingencia de un personal, si yo tengo un backup de personal, ¿cierto? Si la carga de trabajo es suficiente para esta persona o tengo una sobrecarga laboral que al final va a hacer que no se genere el procedimiento, que él no siga el procedimiento. Y en el COVID lo hemos visto, o sea, y acá en Colombia pasó, llegaron las vacunas, entonces todo el mundo se abarrotó a vacunar y al final no seguían procedimientos y empezaban a un caso de que empezaron a aplicar, fueron a aplicar la vacuna y la jeringa no tenía nada. ¿Sí? Entonces empezaron las investigaciones y muy seguramente era que de tantas personas y de un lapsus también que tal vez la persona tuvo, colocó la jeringa sin el medicamento, ¿sí? Eso pudo haber sucedido. Entonces miren que es muy importante esa parte. La comunicación, cómo es la comunicación con su jefe, cómo es la comunicación entre el grupo, cómo es la comunicación entre los diferentes grupos de trabajo, ¿cierto? En los procesos, ¿cierto? Entonces, en esos procesos usted identifica los riesgos de cada uno de los procesos que usted realiza en su ámbito hospitalario, maneja tiempos de respuesta para la entrega de resultados, que también fue algo que nos ocurrió en el COVID, y no se gestiona ese riesgo. ¿Qué pasa si yo ya no tengo capacidad instalada? Entonces, ¿qué voy a hacer con tantas muestras de COVID? Y por eso fue que al final 3, 4, 5 días después, 7 días después llegaba el resultado al paciente, ¿cierto? Porque no se contempló el riesgo, ¿cierto? De qué sucedería si yo supero mi capacidad instalada, no solamente de equipamiento y de equipo, sino también de personal. La infraestructura, ¿cierto? Poder identificar los riesgos de la infraestructura, si las zonas están delimitadas, si hay equipos asociados a la seguridad, si los puestos de trabajo están adecuados. Y acá en equipamiento y recursos viene toda la parte de bioseguridad, reactivo vigilancia y tecnovigilancia. El día de hoy nos vamos a enfocar mucho en la parte de reactivo y de tecnovigilancia, porque para COVID-19 esto es fundamental, ¿sí? En el laboratorio clínico. Yo tengo que partir del hecho que necesito unos equipos y unos reactivos que cumplan con unas características que me ayuden a identificar, ¿cierto? El target que yo estoy o que quiero identificar, ¿cierto? Y que aparte de eso cumpla con ciertas condiciones para yo poderlos trabajar dentro de mi ambiente hospitalario. Entonces aquí nos vamos a detener en un momento. Esta es una de las encuestas, ¿cierto?, que podemos utilizar para la cultura de seguridad, ¿cierto? Entonces, vamos a ver que son encuestas sencillas donde el objetivo es revisar y conocer cuál es la percepción que tiene la organización respecto a seguridad del paciente y gestión del riesgo, ¿cierto? Entonces, son preguntas donde las personas contestan sí, contestan no, o cuando no saben, pues contestan no sé. ¿Listo? En la cultura de seguridad es lo que yo les decía. Conoce cuál es el concepto de riesgo, ha recibido capacitaciones en seguridad del paciente, en gestión del riesgo, en evento adverso, o cuando yo empiece a hablarle de esos temas, usted no sabe de lo que le estoy hablando, ¿cierto? Entonces, es importante. En el recurso humano, ¿cierto? Entonces, está correctamente calificado, tiene las competencias, tiene las habilidades. ¿Qué pasaría cuando el personal se enferma, se va de vacaciones? Usted sí tiene alguien que genere la contingencia
o las muestras de los pacientes van a permanecer ahí hasta que nuevamente se reincorpore el operario. Entonces, digamos que estas son algunas de las preguntas, no voy a entrar en detalle porque el tiempo es corto. Ustedes las van a encontrar en sus memorias, ¿listo? En la comunicación, ¿cierto? Entonces también si ustedes manejan una comunicación asertiva con sus jefes, con sus compañeros de trabajo, si le han comunicado sus funciones, si le han comunicado o tiene instructivos que seguir también para realizar sus funciones, preguntas del proceso, ¿cierto? De los riesgos del proceso, de la infraestructura y del equipamiento y recursos, donde en un momento nos vamos a enfocar en reactivo vigilancia y tecnovigilancia. ¿Listo? Entonces, me dijeron que teníamos 5 minutos de break, ¿sí? Vamos a irnos 5 minuticos al break, no más de 5 minutos, son las 7:08. A las 7:13 volvemos a iniciar. Les doy 5 minuticos para ir por un café y nos vemos para iniciar tecnovigilancia y reactivo vigilancia. ¿Listo? El objetivo de estos temas, ya los 5 minutos no han empezado a correr, tranquilos. El objetivo de estos temas es que, si bien es cierto, en algunos países no están instaurados estos programas a nivel nacional, sí quiero que revisemos unas pautas de qué podemos hacer al interior de la institución para poderlo implementar. Así a nivel nacional no esté, pero yo qué puedo hacer en mi institución para dar esa milla extra, ese paso más a estos programas digamos que van directamente a impactar la seguridad del paciente o el programa de seguridad del paciente. ¿Listo? Entonces, son las 7:09, 7:14 nos vemos. ¿Listo? Vamos a un break y regresamos.
Listo, entonces vamos a continuar. Quisiera saber si tienen alguna duda, alguna pregunta o alguna inquietud hasta aquí, hasta donde vamos. Listo. Entonces vamos a iniciar con el programa de tecnovigilancia, es decir, todos aquellos riesgos que están asociados a los sistemas analíticos de medición, es decir, a todos esos dispositivos médicos que nosotros estamos empleando en el laboratorio. Recordemos que este sistema de tecnovigilancia es postmercado y lo que nosotros queremos es identificar, recolectar, evaluar, gestionar y divulgar, ¿cierto? Esos riesgos que están asociados a la tecnología. ¿Qué es un dispositivo médico? Recordemos que es cualquier instrumento, aparato, artefacto, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado utilizado solo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, destinado por el fabricante para el uso en seres humanos en los siguientes casos: diagnóstico, prevención o supervisión de la enfermedad, tratamiento, alivio, investigación de una situación, modificación o soporte de una estructura anatómica, diagnóstico de embarazo y control de la concepción, cuidado durante el embarazo, nacimiento y después de este, y productos para la desinfección y o esterilización de dispositivos médicos. ¿Listo? Todo esto son dispositivos. ¿Cómo se clasifican o cómo podemos, digamos que hay diferentes clasificaciones? Entonces, podemos clasificarlos con el contacto con el cuerpo, por ejemplo, la superficie, o como una comunicación interna-externa, ¿cierto? Por ejemplo, las gasas, el algodón, son dispositivos de contacto con superficie, que es la piel. Sobre el grado de invasividad y fuente de energía, activo o no activo, quiere decir si necesita corriente eléctrica o fuente de energía o no. Invasivo o no invasivo, es decir, si entra digamos que penetra el cuerpo de la persona. En el caso de nosotros, en nuestros laboratorios, nosotros tenemos dispositivos que son activos porque requieren una fuente de energía, pero son no invasivos porque nosotros no invadimos el cuerpo de la persona. ¿Listo? Y el uso puede ser nuevo, usado o repotenciado, ¿cierto? Que es lo que nosotros también tenemos en nuestro laboratorio. Nosotros podemos tener equipos nuevos, equipos que ya son usados o equipos que han sido repotenciados. Recuerden que en cualquiera, digamos que cuando yo tengo un equipo repotenciado o usado, tiene que tener ciertas características que garanticen que efectivamente va a funcionar de manera correcta, casi como mejor dicho, como este equipo nuevo, para poder entregar los resultados o disponer de resultados para los pacientes. También nosotros podemos hacer una clasificación con enfoque de riesgo. Básicamente, entonces estarían clasificados en tres, digamos que en tres niveles. El nivel 1 de bajo riesgo, 2A, riesgo moderado, 2B, riesgo alto y 3, que es de un muy alto riesgo. ¿Listo? Los de riesgo 1, que son los de bajo riesgo, que están sujetos a controles generales, que están no destinados a proteger o mantener la vida de los pacientes, como lo que nosotros vemos acá, ¿cierto? Esos riesgos 1, las curitas que nosotros usamos, el algodón que usamos para la toma de la muestra, estos son dispositivos médicos riesgo 1, clase 1. Clase 2A y 2B son de riesgo moderado o riesgo alto, que están sujetos a controles especiales en la fase de fabricación para demostrar su seguridad y efectividad, ¿cierto? Generalmente, la clasificación en el laboratorio lo tenemos en clase 2B. En la clase 3 ya son todos esos dispositivos de muy alto riesgo, donde están sujetos a controles especiales porque mantienen la vida del paciente, ¿listo? O previenen el deterioro de la salud.
Entonces, esa es la clasificación por riesgo que tenemos de los dispositivos médicos. Entonces, vamos a cómo implementar, ¿cierto? Esos programas institucionales de tecnovigilancia en 5 pasos. Eso lo vamos a aprender el día de hoy. ¿Listo? ¿Cómo en 5 pasos yo puedo implementar un programa de tecnovigilancia? Y es muy sencillo. Tengo que elaborar un manual y procedimientos de tecnovigilancia. Ya ahorita vamos a desglosar cada uno de los pasos. ¿Listo? No se preocupen. Conformar el comité, contar con un sistema de administración de datos, gestionar los incidentes y eventos adversos y si tenemos ya como último paso, pues comunicar a los entes de vigilancia y control. ¿Listo? Entonces, para el manual de tecnovigilancia, entonces lo que nosotros debemos hacer es tener un componente normativo, un componente de gestión, un componente de comunicación y una formación, ¿listo? Entonces, es básicamente esto lo que vamos a realizar. ¿Qué es importante? Perdón. ¿Qué es importante en este manual de tecnovigilancia? Más allá de hacer el manual, ¿cierto? Donde yo nombre un marco legal, una justificación, unos objetivos, unos elementos clave, cómo voy a gestionar la información, cómo voy a reportar. Lo importante está aquí también, en cómo yo voy a divulgar ese manual de tecnovigilancia. ¿Listo? ¿Cómo yo voy a hacer esa divulgación para que todas las personas lo tengan en cuenta? Recuerden que dentro de, digamos que de esa vigilancia de los sistemas de medición en este caso, por ejemplo, nosotros ahorita que estamos trabajando todo lo de pruebas rápidas, antígeno anticuerpo para COVID, RT-PCR y todo lo que en este momento ha empezado a entrar de dispositivos médicos. Ojo, estoy hablando solamente de los equipos, para la detección de anticuerpos frente al COVID-19. Una de las primeras fases en tecnovigilancia es que usted pueda hacer el análisis en la incorporación de la tecnología, ¿sí? Que usted pueda evaluar las características técnicas de esos dispositivos, que usted sepa que escogió o seleccionó la prueba de antígeno COVID-19 marca A porque tiene mayor sensibilidad, porque tiene mayor especificidad, porque tiene pocas reacciones cruzadas, porque digamos que su límite de detección es inferior a todos los demás que usted evaluó, ¿cierto? Y no solamente irnos siempre al precio, lo que hablábamos al inicio, ¿cierto? ¿Cuál es el riesgo de no hacer estudios de selección, en este caso de tecnología, en reactivo vigilancia de reactivos, para poder detectar esta enfermedad que es de interés de salud pública? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros revisamos esto, nos damos cuenta que realmente el programa de tecnovigilancia contribuye a generar seguridad del paciente, porque si usted desde el principio lo está haciendo de manera correcta, garantiza que usted hizo una selección, incorporación e implementación correcta y adecuada de ese sistema de medición. Al final usted lo que está garantizando es la confianza en la entrega de resultados clínicamente útiles, ¿cierto? Entonces miren cómo es de importante estos sistemas dentro de la gestión del riesgo, ¿cierto? ¿Cuál es la selección y cómo es que usted hace esa selección de esa tecnología? ¿Qué es importante en el comité? Y acá hablamos básicamente de un comité de tecnovigilancia, el cual ha sido, digamos que ha sido o es conformado por un médico cirujano, un químico farmacéutico, un licenciado de enfermería, responsable de epidemiología de la oficina de calidad. Este, digamos que es muy tomado de la normativa peruana, de lo que ellos tienen, que es básicamente comités también de farmacovigilancia. En el caso de Colombia, ¿quién está, digamos que, abanderando estos programas de tecnovigilancia? Básicamente las bacteriólogas, ¿sí? Entonces, es importante que una persona que hace parte del laboratorio clínico esté dentro de estos sistemas de tecnovigilancia. Entonces, miren que hay algunos países y que tenemos que tener presentes que son oportunidades de mejora. Yo siempre les he dicho
no toda normativa es perfecta, siempre tiene oportunidades de mejora. En algunos países, no, digamos que no es el caso de Colombia, pero en algunos países, dentro de los programas de tecnovigilancia no contemplan al laboratorio clínico. Es como si nuestros dispositivos médicos no hicieran parte de supervisiones. Entonces, digamos que son programas que en este momento sí los mismos países están evaluando. Hace poco tuve reunión con un grupo de expertos en Perú, donde están evaluando cómo incorporar todas las tecnologías del laboratorio dentro de programas de tecnovigilancia y cómo generar programas de reactivo vigilancia. Porque cuando yo solamente me enfoco en la tecnología y no en el reactivo, básicamente va a haber una brecha grande, ¿cierto? Entonces es importante. Avancemos por acá. ¿Qué funciones tiene el comité? Básicamente, pues recibir, registrar y analizar los sospechosos eventos adversos e incidentes adversos que se puedan notificar o que se pudieron haber presentado, promover los programas, en este caso de fármaco y tecnovigilancia, elaborar los POEs, capacitar al personal y si hay un ente regulador a nivel nacional, remitir a todos los casos a ellos. ¿Listo? Que es importante que se pueda contar con un sistema de administración de datos que me permita hacer el seguimiento en tiempo real de esos problemas de seguridad y que esa información sea exacta, confiable y consistente. ¿Sí? Eso es muy importante. Cuando nosotros estamos trabajando eventos adversos, es importante que la información que consigamos, y lo vamos a ver mañana cuando empecemos a hacer toda la parte de análisis causa-raíz, que la información debe ser lo más exacta posible, lo más confiable y lo más consistente para poder determinar y hacer el estudio. Luego viene pues la gestión de incidente y evento adverso, entonces cómo hacemos también el análisis, pero cómo tomamos las acciones correctivas frente al caso. Digamos que acá en Colombia, cómo nosotros también empezamos a documentar para informar al INVIMA, que sería en este caso nuestro, o que es en este caso nuestro ente de control, y cómo también hacemos esa comunicación al ente de vigilancia y control. Nosotros acá en Colombia, según nuestra normativa, todos los eventos o incidentes adversos que se cataloguen serios o severos, tenemos máximo 72 horas para reportar al INVIMA. Todo lo que sea no serio, o sea, moderado, leve, básicamente se hacen reportes periódicos que se hacen de manera trimestral a través de las secretarías de salud, pero también ellas lo pasan al INVIMA. ¿Sí? Entonces, todo lo que es serio, reporte inmediato, máximo 72 horas con su análisis, y todo lo que es no serio, un reporte periódico trimestral. Es importante que ustedes dicen, Yuri, pero es que yo no tengo eventos adversos. Entonces, dos cosas. O si tiene y no lo reportan, o si tienen pero no hacen una búsqueda activa. En España, por ejemplo, hacen búsqueda activa de casos de eventos adversos. Entonces es ir, revisar las historias clínicas, hacer entrevistas, o sea, hay una búsqueda activa. Nosotros somos más pasivos, más si se presentó el evento y lo informaron, nosotros lo vamos a informar, ¿cierto? Sin embargo, en nuestra normativa, si usted no tiene eventos adversos, hay algo que se llama cultura del reporte y usted tiene que reportar, así sea cero. Usted reporta cero, no tuve casos adversos cero. De lo contrario, pues eso es un silencio epidemiológico, ¿cierto? Entonces ya vamos a empezar a tener problemas. Si tuvo igual, usted reporta en cero, ¿listo? Esto en cuanto a tecnovigilancia. En la parte de reactivo vigilancia, entonces miren acá que acá tenemos la reglamentación en las Américas de reactivos de diagnóstico in vitro, ¿cierto? Muy conocidas por nosotros. Tenemos la FDA, ¿cierto? Que es digamos que el ente siempre que nosotros lo revisamos, pero miren que a nivel de las Américas existen muchos países que tienen ya normativas y entes reglamentarios para todo lo que es el uso de reactivos de diagnóstico in vitro, ¿cierto? ¿Y qué es un reactivo de diagnóstico in vitro? Pues básicamente es un reactivo calibrador elaborado en material de control utilizado solo o en asociación con otros, destinado por el fabricante a ser utilizado in vitro.
¿cierto? Como son los reactivos que nosotros empleamos en el laboratorio clínico. ¿Por qué? Porque en el laboratorio nosotros los utilizamos para estudiar muestras procedentes del cuerpo humano, incluidas donaciones de sangre, órganos y tejidos. ¿Listo? Entonces, vamos a ver que los reactivos también tienen una clasificación por riesgo, igual que los dispositivos médicos. Digamos que nosotros los categorizamos en alto riesgo, mediano riesgo y bajo riesgo. ¿Listo? Esto según el decreto 3770 de acá de Colombia. La categoría número 1 incluye todo lo que nosotros conocemos como los medios de cultivo, los colorantes, los diluyentes, las soluciones de lavado. Los de categoría 2, algunos de biología molecular, química sanguínea, hematología, como nuestras áreas de rutina, ¿cierto? De rutina, microbiología, parasitología, coagulación, gases arteriales. Y en la categoría número 3 son aquellos utilizados para el tamizaje de enfermedades transmitibles de donantes, es decir, todos aquellos que utilizamos en bancos de sangre, ¿cierto? De trasplante de tejidos y órganos también, utilizados para asegurar la compatibilidad inmunológica de la sangre, para el diagnóstico de enfermedades transmisibles de alto riesgo, en nuestro caso digamos que para la población colombiana, o todas aquellas que acá tenemos contempladas, todas aquellas que sean de riesgo para el neonato. ¿Listo? Entonces, ¿cómo podemos implementar un programa institucional de reactivovigilancia? Entonces, miremos que la reactivovigilancia son esas actividades que me ayudan a identificar y a cualificar los efectos indeseados que se me producen por el uso de reactivos de diagnóstico in vitro y que al final pueden generar eventos adversos asociados a ellos. También lo hacemos en 5 pasos. Seleccionamos un responsable. En nuestro caso, acá en Colombia realizamos la inscripción a la red nacional. Si ustedes no tienen red nacional, pues básicamente pasan al siguiente paso número 3, elaborar el manual institucional, gestionar los incidentes adversos y comunicar al ente de vigilancia y control. ¿Listo? Recuerden que el responsable que ustedes seleccionen debe ser una persona que conozca de reactivovigilancia. Lo mismo ocurre en tecnovigilancia. La idea de conformar los comités es que sea una persona que conozca, que sean personas que conozcan del tema. ¿Sí? Ustedes dicen, Yuri, pero tal vez en mi país no hay. Bueno, pues podemos revisar algunos cursos que podamos hacer, literatura, ¿sí? Que pueda alimentar esos programas. Ahora, ¿qué pasa en aquellos laboratorios que son personal independiente? Digamos, yo tengo mi laboratorio y yo soy la bacterióloga, yo soy la auxiliar, yo soy la recepcionista, yo soy la del café, yo soy todo. Entonces, ¿qué hago en este caso? Bueno, pues usted también será la que represente el programa de tecnovigilancia y reactivovigilancia y haga todas las actividades, ¿sí? Entonces, es importante esto. ¿Qué eventos no son reportables? Y esto aplica tanto para reactivo como para tecnovigilancia. La diferencia encontrada, digamos, fuera de algo que usted esté empleando que no sea para el uso específico previsto, ¿sí? Si usted lo emplea para algo que el fabricante le ha dicho que ese no es el uso previsto, eso no es un evento, y si genera un evento adverso, pues es no reportable porque es un mal uso de la tecnología o del reactivo. Un evento provocado por las condiciones de salud del paciente, lo que decíamos, eso es una complicación. Uso fuera de la vida útil, ¿sí? Que no ocurre, por ejemplo, que no ocurre cuando utilizamos, por ejemplo, reactivos vencidos, ¿cierto? Nosotros no utilizamos reactivos vencidos, por lo tanto, pues no vamos a informar porque no los usamos. Remota probabilidad de ocurrencia de muerte o daño serio. ¿Listo? Cuando realmente no atentamos contra la vida del paciente. Eventos descritos en la literatura, tampoco. Error de usuario o uso anormal del test y efectos secundarios esperados que sean descritos. ¿Listo? Y que sean predecibles. Todo esto no hace parte de esos eventos que nosotros tenemos que reportar. Entonces, hasta aquí tenemos 5 pasos para
poder implementar institucionalmente un programa de tecnovigilancia y un programa de reactivo vigilancia. Recuerden, siempre los programas deben tener una persona que los lidere. Puede ser la misma, claro, en una institución pequeña puede ser la misma persona que lidere ambos programas. Yuri, es que no tengo un ente de control, entonces, ¿dónde me inscribo? Bueno, pues no te vas a inscribir, pero ya sabes que tienes que gestionarlo y que cuando ocurra empezar a una investigación y que el primero que tiene que estar informado también del evento adverso es la casa comercial que le vendió el equipo y el reactivo, doctora. ¿Sí? Ellos son unos de los actores principales que se tienen que tener en cuenta en el análisis de causas de los eventos y de los incidentes adversos para determinar si al final sí fue a causa del reactivo de la tecnología o fue por otras causas que se presentó. Pero siempre recuerden que las casas comerciales deben tomar partido en ello. Siguiendo con el ciclo de la gestión del riesgo, vamos a hablar acerca de la identificación de riesgos. ¿Listo? Antes de pasar acá, que se me olvide de tecnovigilancia y reactivovigilancia, recuerden que nosotros hacemos tecnovigilancia y reactivovigilancia a todos los equipos y reactivos que tenemos en el laboratorio, ¿sí? Yo considero que en este momento todos hacemos tecnovigilancia y reactivovigilancia de manera activa a las pruebas que hacemos de SARS-CoV-2. Todos en este momento lo estamos haciendo, todos estamos pendientes de cómo se hicieron las verificaciones, si realmente la sensibilidad, la especificidad es la correcta, la que yo necesito para mi población, todos estamos pendientes de por ejemplo, que tengamos el reactivo con una buena fecha de vencimiento, que tengamos las pipetas correctamente calibradas, etcétera, 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 etcétera. Todo eso hace parte de los programas, ¿cierto? De tecno y de reactivovigilancia y considero que en este momento todo lo estamos haciendo de manera activa. La segunda parte de este ciclo es la identificación de riesgos. Entonces, básicamente con esta identificación de riesgos, ¿qué pretendemos? Descubrir qué situaciones o procedimientos ponen en riesgo a nuestros pacientes, que al final vayamos a tener sean eventos adversos. Y recordemos que esa identificación de riesgos puede hacerse de manera proactiva o de manera reactiva. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar, ojo con que aquí no estamos, digamos que acá estamos haciendo la identificación, me devuelvo con un momento, acá estamos haciendo la identificación del riesgo, no el análisis, estamos haciendo la identificación. Entonces vamos a ver que nosotros podemos hacer esa identificación del riesgo de una manera proactiva o de una manera reactiva. Ojo, solamente estamos hablando de identificar el riesgo. ¿Cómo podemos hacerlo de manera proactiva? Pues básicamente nosotros podemos hacer una lluvia de ideas y básicamente en esa lluvia de ideas es un grupo, ¿cierto? Recordemos que siempre la idea de cuando nosotros hacemos identificaciones de riesgos, análisis de riesgos o análisis de causa raíz de eventos adversos es que sea un grupo interdisciplinario, ¿sí? Entonces, cuando yo no soy sino somos varios, la idea es que entre todos construyamos esa lluvia de ideas, ¿cierto? Pero la idea no es llover sobre la misma idea, ¿sí? La idea es que sean diferentes riesgos que yo pueda sacar. No se preocupen cuando estén generando las ideas en que ustedes dicen, uy, pero esos son muchos riesgos, o no, mira que estás repitiendo el riesgo, sí, como que todos llovemos sobre el mismo riesgo, no interesa en esa primera fase de la lluvia de ideas. Básicamente, todos empiezan a decir los riesgos, ¿cierto? Por ejemplo, los riesgos preanalíticos en una toma de muestra, por ejemplo, de COVID-19, ¿cierto? Entonces, podemos tener que hubo un intercambio de los hisopados nasofaringeos que se tomaron. Pueden haber otros riesgos, por ejemplo, asociados a que no hay el suficiente material para la toma de la muestra. Me fui a hacer una campaña y no llevé todo el material que se necesitaba o llegaron más personas de las que yo podía atender y al final no pude canalizar e identificar en ese momento los casos activos porque no tuve el material para llevar,
¿cierto? Entonces, todos esos riesgos que se me pueden materializar en las diferentes fases, en esa lluvia de ideas, los puedo colocar. Luego viene la clarificación y la evaluación de las ideas. Entonces es cuando todas esas ideas, digamos, yo empiezo a juntar las que se parecen, las que son similares, y al final las evalúo porque acá recuerden que estoy identificando el riesgo, son las que yo voy a transferir posteriormente, esas ideas o esos riesgos que yo identifiqué, son los que voy a transferir posteriormente para poder analizarlos. Entonces, eso es importante. El grupo nominal es una herramienta, pero ya va hacia la votación y construcción de consensos. ¿Listo? Digamos que puede hacerse después de la lluvia de ideas o básicamente puede ser que ya se tenga una lista de riesgos y en el grupo básicamente dan la puntuación para cada riesgo y los riesgos de mayor puntuación son los que van a ir a hacerse en el análisis. ¿Listo? Eso es una identificación proactiva de riesgos. ¿Listo? Identificación proactiva de riesgos. Vamos a hacer ahora una identificación reactiva. ¿Cómo nos proponen las diferentes literaturas hacer una identificación de riesgos reactiva? Entonces, esa identificación de riesgos es analizar lo que ya sucedió e introducir unas mejoras adecuadas. Algunos no están muy de acuerdo con esa identificación reactiva porque dicen si ya sucedió, pues lo que tenemos que hacer es un análisis causa-raíz. Pero básicamente nosotros podemos ir a los sistemas de notificación, al análisis de historias clínicas, a todos los que son los Global Trigger Tools, al briefing and debriefing, los sistemas de información hospitalarios y básicamente esta ya es una forma reactiva y yo no lo llamaría que ya sucedió y tengo que hacer un análisis causa-raíz, sino pienso que esto es más una manera activa, ¿cierto? Es como una búsqueda activa de esos eventos adversos. Entonces, en los sistemas de notificación, pues básicamente son los más importantes. Recordemos que son fuentes a las cuales nosotros podemos acceder si tenemos sistemas de notificación en nuestras instituciones hospitalarias. Recordemos que no necesariamente las personas que estuvieron involucradas en un evento adverso deben ser las que notifiquen, pueden notificar cualquier persona, puede notificar digamos, una persona voluntaria voluntariamente lo puede hacer. Sin embargo, cuando hay una notificación, puede hacerla el paciente, puede hacerla la persona involucrada, digamos, la que cometió el evento adverso, o puede ser una persona ajena a cualquiera de estas dos. En el análisis de las historias clínicas, es el análisis detallado de la historia clínica tras el alta hospitalaria, donde básicamente se van a buscar incidentes de seguridad ocurridos durante el ingreso. ¿Cuál es, digamos, que una de estas desventajas del análisis de historias clínicas? Bueno, que requerimos el tiempo y dedicación para poderlo hacer. Esta es una herramienta diseñada para la identificación de eventos adversos. Consiste en una revisión retrospectiva también de las altas hospitalarias, buscando los triggers. ¿Qué son los triggers? Básicamente son detonantes que me ayuden a identificar eventos adversos. Estos son, por ejemplo, lo que nosotros hablamos acerca de reuniones informativas en el turno, básicamente cuando nosotros nos estamos entregando los turnos, ¿cierto? Al inicio de turno, al final de turno, para poder generar y compartir información de seguridad acerca de los pacientes y si ha ocurrido o podemos identificar un incidente o evento adverso, poderlo notificar inmediatamente. Y los sistemas de información hospitalarios, también como fuente de información de problemas en la seguridad del paciente, por ejemplo, todos aquellos que son las PQRs o reclamaciones que hacen los pacientes y que en algún momento sí pudieron haber identificado un evento adverso y lo pueden estar en ese momento notificando y denunciando. ¿Listo? Es básicamente.
En el punto número 3 vamos a mirar todo lo que es análisis y evaluación del riesgo, ¿sí? Así como yo identifiqué de manera proactiva y reactiva, también evalúo de manera proactiva y reactiva. ¿Qué es lo que yo estoy buscando en el análisis proactivo? Básicamente, con esa identificación del riesgo, mejorar, ¿cierto? Generar mejoras. Ya cuando hago un análisis reactivo es porque ya ha ocurrido el incidente o evento adverso y yo ya necesito es implementar acciones para que no vuelva a ocurrir. Proactivo, que no ha ocurrido y que yo quiero mitigar con actividades. Reactivo, que ya ocurrió y que de todas maneras yo tengo que hacer actividades para que no vuelva a ocurrir. ¿Listo? El análisis proactivo es prospectivo, el reactivo es retrospectivo. El análisis proactivo está centrado en todo el proceso. El análisis reactivo está centrado en un único suceso. El análisis proactivo es cuando usted dice, ¿y si no llevo todo el material? ¿Y si se me cambia el tubo? ¿Y si boto la muestra del paciente? ¿O y si se pierde la muestra del paciente? ¿Y si no conservo correctamente la muestra del paciente? Acá la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no se llevó el material? ¿Por qué se perdió la muestra del paciente? ¿Por qué se trastocó la muestra del paciente y se intercambiaron los nombres? En el análisis proactivo observa todos los posibles fallos. Acá en el análisis reactivo es aplicado esos sucesos centinela, ¿cierto? A lo que sucede. A ese evento que ocurrió es el que yo voy a ir a analizar. Mañana vamos a ver todo análisis proactivo y análisis reactivo. ¿Listo? En el análisis proactivo, las herramientas que más se emplean son matriz de riesgos, análisis de barreras y MEF. Y en el análisis reactivo, básicamente nosotros acá en Colombia utilizamos mucho el análisis causa-raíz o el protocolo de Londres. ¿Listo? Mañana vamos a ver con más detalle el análisis proactivo y el análisis reactivo. ¿Listo? Ya como cuarto paso es hacer la planificación de esas respuestas, ¿cierto? Y en esa planificación de esas respuestas es qué ocurre cuando yo ya he analizado el evento adverso, ¿cierto? Perdón, el riesgo, ya he analizado el riesgo, ¿cómo voy a responder a él? Entonces, ¿cómo yo voy a generar mis acciones? Que es lo que vamos a ver mañana también. Pero básicamente lo que quiero contarles es que cuando yo identifiqué el riesgo, analicé el riesgo, ese análisis lleva una ponderación. Es decir, al final yo voy a decir, mi riesgo número 1 o el que tuvo más ponderación es intercambio de muestra de paciente en COVID-19. El segundo es falta de material para la toma de muestra. El tercero es falta de reactivo para el procesamiento de muestra. El cuarto es falta de personal para el procesamiento de muestra. ¿Sí? Yo identifico esos riesgos. Y al final, lo que yo voy a hacer en el punto 4 es generar o proponer actividades o estrategias que minimicen esos riesgos, ¿cierto? Que, digamos ¿qué pretendo yo con analizar el riesgo? Ponderarlo, saber cuál es el de mayor impacto, es decir, cuál es el riesgo más grande que yo puedo tener y encaminar hacia allá mis acciones. Porque si yo no lo hago, cada laboratorio puede tener hasta 1000 riesgos, ¿cierto? Pero al final solamente unos de ellos serán los que yo pueda trabajar según los recursos que yo tenga, económicos, de personal, de tiempo. ¿Listo? En este paso tenemos que saber qué hacer con los riesgos, o sea, ese riesgo que yo identifiqué, que yo analicé, ¿qué hago? ¿Lo evito? ¿Lo mitigo? ¿Lo transfiero o lo acepto? Cuando yo lo evito es básicamente cuando yo sé que no puedo, que básicamente no puedo en mi institución hospitalaria asumir ese riesgo. Por ejemplo, hay un riesgo inminente para yo implementar un área de cirugía, pues no implemento el área de cirugía, no lo puedo implementar porque yo identifiqué una serie de riesgos en los cuales me dicen, oiga, es mejor que no implemente, ¿sí? Esas salas de cirugía, entonces es mejor evitarlo. Cuando lo mitigo o controlo, cuando genero acciones, ¿cierto? Que me ayuden a mitigar los riesgos para que no se me presenten los eventos adversos. Puedo transferirlos, claro, generalmente los seguros, ¿cierto? Cuando nosotros adquirimos seguros, transferimos riesgos
¿listo? Y los acepto cuando realmente yo digo, bueno, ok, yo puedo tener una relación riesgo-beneficio aceptable y puedo aceptar ese tipo de riesgos que ocurren, ¿listo? En el quinto paso ya es el despliegue. Entonces ya cuando hemos hecho todo el análisis de mis riesgos, al final, ¿cómo yo voy a implementar las actividades? ¿Cierto? Entonces, si mi actividad es hacer un documento, pues tendré que socializarlo. Si mi actividad, por ejemplo, es generar capacitaciones, pues tendré que realizarlas, ¿cierto? Tengo que hacer un despliegue de actividades y ese despliegue de actividades básicamente luego del despliegue de actividades que tengo que hacer, implementar cada una de ellas. Cuando yo implemento las actividades, les hago un seguimiento, las reviso, básicamente lo que yo estoy generando es que esas actividades se cumplen y se minimice el riesgo. Si ustedes me dicen, Yuri, ¿qué pasa si a pesar de todo lo que yo he hecho se me siguen presentando los riesgos? Pues básicamente, doctores, ustedes no identificaron correctamente los riesgos, ¿sí? Cuando yo no hago una correcta identificación de riesgos, ni un correcto análisis de riesgo, al final el riesgo se va a materializar y se me va a producir el evento adverso, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasó? O que usted hizo una mala identificación, o que no analizó correctamente el riesgo, que es lo que lo que vamos a ver el día de mañana, cómo lo vamos a hacer, o al final usted implementó una serie de actividades que le pegaron a todo menos al riesgo. Y por eso al final se le presentó el evento adverso. Entonces, cuando nosotros no llevamos a cabo todo el ciclo, porque o yo pude haber analizado, identificado, ¿cierto? Planificado mis controles o mi respuesta ante ese riesgo, pero no hice un buen despliegue, no, digamos, yo tengo las actividades, pero no las implementé, o las implementé y no le hice seguimiento y al final no se realizaron, ¿cierto? O se me presentaron barreras como tiempo, sí, que es algo que ahorita pienso que a todos nos hace falta tiempo, entonces no alcancé, no pude, no se hizo, pero no hago remoción de esas barreras, sino me quedé en que no se pudo, no se hizo, no me quedó tiempo, no se generó el recurso humano, no se generó el recurso económico, pues básicamente el evento adverso al final se va a presentar, así usted haya identificado y analizado correctamente el riesgo, ¿listo? Entonces es importante llevar a cabo todos estos pasos. ¿Por qué? Porque al final recuerden que ustedes, y me incluyo nosotros, estamos atendiendo, son pacientes, ¿cierto? Son vidas que nosotros estamos atendiendo y que a pesar de las contingencias, a pesar de los sistemas sanitarios de cada uno de los países, pues tenemos que dar esa milla extra, hacer esos análisis que nos permitan generar a nosotros digamos que esa contribución al paciente para garantizar la seguridad. Si bien es cierto, errar es de humanos, ¿cierto? Si bien es cierto, errar es de humanos, nosotros debemos garantizar con una serie de acciones y de actividades de que minimizamos los errores para que al final no vayamos a atentar contra la vida de los pacientes. ¿Listo? Entonces, muchas gracias. El día de hoy hemos terminado así el módulo número 1. Esta era, digamos que un abrebocas a toda la parte de gestión del riesgo. Agradezco que en el chat me dejen sus preguntas. Listo. Y para el día de mañana vamos a trabajar toda la parte de el análisis de los riesgos de manera proactiva y de manera reactiva. ¿Listo? Mañana vamos a trabajar esta parte. ¿Qué es importante para el día de mañana? Para el día de mañana sí es importante. Yo sé que todos tienen su lápiz y papel y todos están escribiendo muy juiciosos. Para mañana sí es importante lápiz y papel, que por favor vayan pensando, no es necesario esta noche que se trasnochen pensando, no, mañana pueden pensarlo, un riesgo que ustedes tienen, según lo que vimos el día de hoy, de qué es riesgo
y digamos los tipos de eventos adversos que se pueden presentar. Vimos que era tecnovigilancia, vimos que era reactivo vigilancia. Entonces, lo que quiero invitarles es que mañana cada uno, o si de pronto son de las mismas instituciones hospitalarias, puedan identificar uno máximo dos riesgos que se les estén presentando en este caso y en este momento en sus instituciones hospitalarias y mañana podamos hacer el análisis. Si te dan 3 riesgos, genial, porque podemos ponderarlos y podemos sacar el mayor riesgo. ¿De qué fases? De la fase preanalítica, analítica, posanalítica, del laboratorio o de un proceso específico. Por ejemplo, ustedes dicen, Yuri, es posible que no analicemos preanalítica, analítica, posanalítica, sino que yo solamente tome mi área de biología molecular o mi área de inmunología y analizar un riesgo o 3 riesgos que se me puedan presentar en ella. Claro que sí. Recuerden que el punto de entrada es esa identificación de riesgos, las cuales ustedes pueden hacer por lluvia de ideas o por grupo nominal de manera proactiva o de manera reactiva según las 5 estrategias que revisamos, buscando en las historias clínicas, en las entregas de turno, hablando con sus compañeros al inicio, final de turno, ¿cierto? Buscando sistemas de notificación, en todas ellas lo pueden revisar, ¿listo? Entonces, es importante que para mañana lo traigan para poder hacer un poco más dinámica la capacitación. Sé que somos bastantes personas, pero el objetivo es generar una mayor interacción por el chat, ¿listo? Entonces, agradecerles una vez más por el espacio del día de hoy y quedo atenta a sus preguntas. Gracias, doctora. A todos los participantes, por favor, si es que pueden escribirnos las preguntas al grupo que están unidos en el grupo de la doctora Mónica de WhatsApp para poder leer las preguntas. Los participantes nos pueden escribir sus preguntas al grupo de WhatsApp, por favor, para poder dar lectura. Acá tengo una pregunta, Roberto, y me dicen si uno puede hacer una gestión del riesgo después de que se haya presentado un evento adverso. Básicamente lo que yo les decía, la gestión del riesgo yo la puedo hacer de manera proactiva o de manera reactiva, ¿listo? Cuando yo lo hago de manera reactiva, ¿sí? Es lo que nosotros conocemos como que ya se presentó el riesgo, o sea, se materializó, ya se me presentó el evento adverso y yo lo voy a analizar. Eso es una gestión del riesgo reactiva, ¿listo? La proactiva, lo que veíamos en la diapositiva, es esa pregunta como futurista, ¿cierto? Me vuelvo un poco porque mira que es muy interesante y es algo más prospectivo, es y si me falta, y si falla, y si no consigo, y si sucede, ¿cierto? En el análisis reactivo es más centrado en el suceso. ¿Por qué? Quiere decir que en el análisis reactivo ya sucedió el evento adverso. Si el evento adverso ya se materializó, ¿puedo incluirlo en un análisis proactivo? No. Cuando un evento adverso ya se materializó, ya usted tiene que hacer ese análisis reactivo, ¿sí? Y del análisis reactivo también van a salir actividades, que al final lo que van a conllevar es que no se vuelva a presentar el evento adverso. Y si se vuelve a presentar, pues básicamente usted no hizo un buen análisis reactivo, usted básicamente no hizo un buen análisis causa-raíz, ¿listo? Entonces eso, es importante tenerlo claro. No sé si tenemos de pronto alguna otra pregunta. ¿Listo? Todas las preguntas tal vez que tengan pueden hacérmelas llegar vía chat. Pienso que lo podemos hacer. Me las pueden hacer llegar vía chat
Y el día de mañana abrimos la capacitación con las preguntas, ¿listo? Que quedaron pendientes del día de hoy o que ustedes puedan hacerme llegar en el transcurso de hoy o mañana antes de la capacitación, ¿listo? Pienso que también lo podemos manejar de esta manera. Aquí estoy atenta a los chats. Dice, para conformar o para formar el comité, considero yo que es el Comité de Tecno-Reactivo Vigilancia, si es un instituto de laboratorios y no hay ni médico ni enfermera, ¿cómo lo conformaríamos? Con los mismos miembros del laboratorio, ¿sí? Digamos que en Bolivia no hay como tal una normativa de Tecno-Reactivo Vigilancia. Entonces, como no hay una norma que me digan, sí, mira, siempre tiene que haber esto, si ustedes lo van a conformar en sus laboratorios, básicamente lo pueden conformar entre ustedes mismos. ¿Qué es importante y que conformemos? Y es muy importante es esa pregunta, que sea interdisciplinario. No todos pueden ser, digamos, tecnólogos médicos, o en mi caso no todos pueden ser bacteriólogos, ¿cierto? La idea es que si hay una persona, no sé, una jefe de enfermería que haga una parte de supervisión en la toma de la muestra, pues ella también podría entrar al grupo, ¿cierto? Porque de todas maneras ella usa dispositivos médicos, usa jeringas, usa curitas, usa algodón, y si a eso sumamos que tal vez inclusive puede salir de ahí una farmacovigilancia porque si dan, digamos, cargas de glucosa, también son medicamentos, ¿sí? Entonces la idea es que se pueda conformar por un grupo interdisciplinario. ¿Qué es importante cuando ustedes lo conformen? Aparte de que sea interdisciplinario, pues que lo dejen documentado y que puedan poco a poco ir alimentando ese documento y de los diferentes cargos. Como te decía, si son, por ejemplo, acá nosotros en Colombia tenemos muchos profesionales independientes, considero que en los países de América Latina hay mucho profesional independiente, o sea, yo soy sola con mi laboratorio, pues yo también, yo sola hago mi programa de Tecno y Reactivo Vigilancia, ¿sí? Entonces, eso también se puede realizar. Vale, perfecto. Entonces, Roberto, creo que por hoy dejamos terminada la sesión. Quedo pendiente de las preguntas al chat y nos volvemos a encontrar el día de mañana, a la misma hora por el mismo canal. Gracias, doctora. Nos vemos con todos los participantes el día de mañana. Gracias. Un abrazo grande para todos y un buen descanso. Gracias. Hasta mañana con todos.